Noelia Castillo Ramos era una joven española que murió el jueves 26 de marzo de 2026 por administración de eutanasia. Tenía tan solo 25 años. Antes de eso había tenido distintos intentos de suicidio, 2 con pastillas, a lo cual la ingresaron en el primer psiquiátrico, tras eso lesiones con cortes, seguido de beber algo tóxico del carrito de limpieza en un atentado contra su propia vida. Fue ingresada en el segundo psiquiátrico y ahí volvió a lesionarse 2 o 3 veces con cortes. Adicional a eso tuvo otros 2 intentos de suicidio y el último fue lanzándose de un balcón en el 5º piso. Después de tantos atentados contra su vida, está más que claro que ella tenía depresión. La eutanasia se aprobó en España en 2021 bajo contextos donde la persona estuviera en una enfermedad terminal o en dolores extremos. Y si de por sí la eutanasia nunca jamás debió haberse aprobado y nunca jamás debería administrarse a una persona, debería estar directamente prohibida para personas que han tenido intentos de suicidio en los últimos años o que directamente tienen depresión. Si vemos la vida de una persona desde una cosmovisión atea, las personas solo somos accidentes, somos el producto de un acto biológico y nada más. Desde el lado ateo no tenemos un propósito en este mundo, solo llegamos y ya estuvo, y en algún momento nos vamos y ya estuvo. Sin embargo, al verlo desde la verdad absoluta, porque Jesucristo es la verdad absoluta, ni uno solo de nosotros llegó a este mundo solo porque sí. Ni uno solo de nosotros está aquí por puro accidente. No fuimos el producto de un acto biológico como tal. Nuestros padres fueron el canal a través del cual Dios puso nuestra vida, a través del cual Dios nos dio un cuerpo. Pero nuestra alma y nuestro propósito en esta tierra están determinados desde mucho antes de la creación del mundo. Así que sí, para la sociedad actual, una vida puede que no sea la gran cosa, pero para Dios, el creador de absolutamente todo, una vida es demasiado valiosa. El Señor mismo nos diseñó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestra madre. Él nos entretejió ahí, nuestro embrión vieron sus ojos. Imagínate tú que aquí una vida no es nada, pero para el Señor somos tan especiales que Él se tomó el tiempo de diseñarnos a cada uno personalmente, de diseñar el lugar en el que íbamos a nacer, de diseñar la familia que íbamos a tener y de diseñar el tiempo en el que íbamos a llegar aquí, para que todo, absolutamente todo, nos empujara a Él, con el propósito exacto de que pudiéramos conocerlo. Así de importante y de valiosa es la vida de cada una de las personas, porque el Creador mismo nos escogió. Él es el único que sabe hacer una perfecta voluntad. Es que deberíamos tener claro que nadie, ni siquiera nosotros mismos, tenemos el derecho de arrebatar nuestra propia vida, sino solamente aquel que nos dio la vida tiene el derecho de arrebatarla cuando Él quiere. Y eso, de nuevo, no fueron nuestros padres, fue Jesús. Noelia no solo pasó por todos estos intentos de suicidio, sino que además a lo largo de su vida sufrió múltiples abusos sexuales. Uno con el que era su novio, el cual abusó de ella mientras dormía por las pastillas que tomaba para poder conciliar el sueño. Después tuvo un intento de abuso de parte de 2 chicos en una discoteca y de último tuvo una violación grupal por parte de 3 chicos aproximadamente 4 días antes de lanzarse por el balcón. Fue ese intento de suicidio lo que la dejó en silla de ruedas sin sensibilidad de las rodillas para abajo. Esta chica no solamente tuvo una adultez bastante dura, sino que encima en la única entrevista que dio antes de morir contaba cómo sus padres se habían divorciado y después de eso ella había tenido que estar en hogares de acogida constantemente. Los hogares de acogida a nivel mundial no son precisamente conocidos por ser un buen lugar. Regularmente se sabe en algún tipo de rumor colectivo que se suele traficar con los niños que ahí se quedan o que directamente sufren abusos mientras están ahí. Así que no, nada de lo que Noelia pasó se olvida tan fácil. Nada de lo que ella vivió se puede olvidar y dejar atrás de la noche a la mañana. Quererse morir después del abandono de sus padres, después de pasar por un hogar que no era el suyo, después de los abusos sexuales, se entiende. De hecho, no vengo a decir que ella estaba exagerando. Si el abandono familiar ya tambalea la identidad, el abuso golpea tanto tu percepción de la vida que te da la impresión de que no vales nada. Sientes como si no hubiera nadie por debajo de ti,
como si tú y tu cuerpo fueran el desecho de la sociedad. Y cuando sientes que no vales nada, la muerte parece ser lo único que encaja con tu cosmovisión. No lo estoy diciendo desde la ignorancia, lo digo porque entiendo ese sentimiento. Entiendo el estado mental en el que te deja el abuso sexual porque yo misma le dije a Dios en su momento, tienes que matarme o hacer alguna otra cosa porque yo así no puedo vivir. Simplemente no vengo a invalidar el dolor de Noelia, porque era algo muy real. Sin embargo, sí vengo a decir que lo que a ella le pasaba tenía una cura. Hubo una parte en la entrevista donde ella dijo, y cito textualmente, por fin puedo descansar, no puedo más con esta familia, no puedo más con los dolores, no puedo más con todo lo que me atormenta en la cabeza. Cuando yo vi su video, me golpeó tanto todo lo que ella decía, porque como sobreviviente de abuso, comprendía totalmente los pensamientos que la atormentaban, las pesadillas, el deseo de ya no querer seguir viviendo después de algo como eso, pero al mismo tiempo mientras veía ese video, era como que yo misma me recordaba que todo eso que ella estaba contando se podía ir, que todo eso era una etapa que uno puede dejar atrás. El abuso sexual en la mayoría de las víctimas te deja los recuerdos constantemente en la cabeza, te deja ahí atormentándote una y otra vez y te despiertas y eso es lo primero en lo que piensas, y te vas a dormir y eso es lo último en lo que piensas. E incluso muchas veces lo que pasó se atraviesa en tus sueños y te causa pesadillas. Solo que me veo en la obligación de decirles que todos esos recuerdos, todos esos pensamientos de lo que sucedió y el miedo constante a que pueda volver a pasar se pueden ir. Lo digo porque yo soy prueba viviente de eso. Las heridas del abuso sí tienen cura. Se puede ser libre de los efectos que eso dejó en ti, pero solamente en el nombre de Jesús. Jesús no solamente puede llevarse todo el trauma y sanar la herida, sino que de forma explícita Él quiere sanar esa herida y llevarse ese trauma. En la entrevista de Noelia encontré varios comentarios donde otras víctimas de abuso contaban que al final habían logrado sobrevivir a lo que pasó y que sí, que ya se sentían mejor, que habían logrado superarlo. Sin embargo, algunas otras contaban que todavía tenían pesadillas, que habían simplemente seguido adelante pero que aún las atormentaban los recuerdos. Me alegro por todas las que hemos logrado salir adelante, sin embargo, me veo en la necesidad de decir que no tienes que vivir así, con esos recuerdos todavía, con ese tormento, con esas pesadillas y ese miedo el resto de tu vida. Puedes vivir sin eso, porque todo eso que nos habrá dejado el abuso en algún momento no es parte de la vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Los traumas del AS solo Cristo se los puede llevar, y la depresión también. Porque sí, en otra parte de la vida de Noelia, ella tuvo depresión desde los 13 años. Estuvo medicada desde ese momento, pero contó que nada le había funcionado. Esta es la importancia de unir la medicina con lo espiritual, de unir el proceso terapéutico con la liberación. Si la medicación que te deja un psiquiatra no funciona, es porque el origen del problema no es natural y no es humano. Si somos muy honestos, estamos rodeados de espíritus y demonios todo el tiempo, y no lo digo para que alguien se asuste, lo digo porque es la verdad. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra mente es el campo de batalla principal cuando el enemigo nos ataca. Y le guste a quien le guste, el deseo de morir, los pensamientos de suicidio, la depresión y todo este tipo de cosas aparentemente de origen psicológico son infundados por demonios y espíritus. La muerte, la tristeza, la depresión, el suicidio, Dios no nos creó con la capacidad de pensar de esa forma. Eso se adquirió porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo que está lleno y rodeado de entes espirituales que trabajan para el infierno. Pero nuestro diseño original, el cual perdemos cuando venimos a este mundo, no incluye esos deseos y esos pensamientos atentando contra nuestra vida. Todos tenemos el derecho de poder tomar decisiones sin la influencia demoníaca moldeando nuestros pensamientos. Y no, esto no está en el Acta de los Derechos Humanos. Fue un derecho que Jesucristo compró para nosotros cuando Él se sacrificó en el Calvario. Algo que el mundo se niega a entender es que no todo se soluciona con medicina. La cosmovisión allá afuera simplemente se niega a aceptar que no todas las cosas se resuelven con los tratamientos científicos. Los demonios y los espíritus no se someten a ninguna medicina humana.
se someten solamente al nombre de Jesús. Y no, con esto no intento decir que Noelia estaba sugestionada. De hecho, era todo lo contrario. Lo que la influencia demoníaca puede hacer en nuestra vida es muy real. Si alguien le hubiera ofrecido una liberación a esta chica, y si ella hubiera aceptado, les podría asegurar que ella seguiría aquí con nosotros. Es verdad que la liberación no le hubiera resuelto todos los problemas, pero le hubiera quitado la influencia demoníaca para que ella pudiera decidir por su propia cuenta. Es muy probable que ella hubiera salido de la liberación diciendo, la verdad es que detesto esta familia, no aguanto los dolores de espalda y sí, todo ha sido bastante malo, pero me doy cuenta que no me quiero morir. Y es ahí donde entra un dato que se le ha olvidado a muchos cristianos. Dios no es un Dios pasivo, es un Dios activo. Si se hubiera quedado en la tumba, tal vez podríamos decir que es un Dios pasivo, pero no se quedó en la tumba, Él resucitó. El Señor nunca nos dijo, los amo y ya. El versículo no dice, de tal manera amó Dios al mundo que les dijo, los amo. No dice eso. El versículo menciona, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo por ellos. En ninguna parte de la Biblia se le ve a Jesucristo como alguien que solo ve y no hace algo al respecto. Él cambió la vida de aquellos que le permitieron cambiarla. Aún así, aunque nuestro Creador nunca fue alguien que solo observó, sino que directamente actuaba y sigue actuando hoy en día, a los cristianos nos encanta actuar como cristianos pasivos. Estamos esperando que el Señor abra el cielo y descienda con su carro de fuego para decirnos que vayamos y le hablemos de Cristo a la persona que se nos acaba de atravesar. Y si Dios no hace nada de eso, entonces yo no le voy a hablar a esta persona sobre Jesús porque no es a lo que Dios me envió. Pero eso no es cierto, porque la mayoría de las respuestas que regularmente estamos buscando en nuestro día a día ya las dejó el Señor para nosotros en la Biblia. En su palabra Él dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. No dice, espera necesariamente a que yo te abra el cielo, te mande un ángel y te diga que lo hagas. En algunas ocasiones puede que pase. Hay gente que directamente escucha al Señor como le dice que vaya y hable de Él con esta persona. Pero la mayoría de las veces no va a suceder eso, porque Él ya dejó la instrucción específica en sus escrituras. Parte de las iglesias católicas carismáticas administran liberaciones en el nombre de Jesús. Parte de las iglesias protestantes del lado Pentecostés Avivamiento también administran liberaciones en el nombre de Jesús. Y menciono esto porque a esta chica, a Noelia Castillo, le ofrecieron muchas cosas. Le llegaron correos en los últimos días de su vida diciendo que le ofrecían dinero, que le ofrecían tratamientos gratuitos, que le ofrecían carros, apartamentos, procesos terapéuticos sin coste. Y ella se negó a todo. Sin embargo, hasta donde yo sé, no hubo alguien que se le acercara o que le enviara un correo ofreciéndole sacarle esos espíritus que eran los que estaban moldeando su pensamiento. Si somos muy honestos, estoy casi segura que nadie le dijo, oye, que mi pastor o el sacerdote o el líder de jóvenes hace liberaciones y si tú aceptas a Jesús y nos das 15 minutos de tu tiempo, te sacamos ese algo que está intentando que tú te suicides. Y como dije, la liberación no le hubiera resuelto toda la vida, pero es que Jesús no murió solamente en la cruz para que en su nombre echáramos fuera demonios. Eso no fue la única razón. Él nos salvó del infierno también, y es verdad. Murió ahí por amor, y es verdad. Solo que adicional a todo eso, permitió que lo hirieran a Él, que destrozaran su cuerpo para Él poder sanar nuestras heridas, tanto físicas como espirituales y emocionales. Y eso también incluye las heridas familiares, porque a 24 horas de estar a punto de morir, Noelia seguía reclamando que su padre no la visitaba. Literalmente dijo, papá no quiere perder a una hija a la que no le hace caso, no me llama nunca, no me escribe, le llamo yo, lo único que hace es traerme comida, o sea, ¿para qué me quiere viva? Para una niña, el hombre más importante que conoce al inicio de su vida es su padre. Está comprobado científicamente que la forma en la que las mujeres, siendo adultas, nos relacionamos con los hombres se origina en cómo nos relacionamos con nuestro padre de niñas, haya sido positiva o negativamente. Así de importante es un padre en la vida de una persona. Entonces, se entiende que Noelia siguiera reclamando que su papá no le estaba prestando la atención que ella quería. Pero eso me lleva a mí a preguntarme, ¿alguien alguna vez le dijo a esta chica que aunque su padre humano no le estuviera dando el amor que ella merecía, tenía un padre celestial que había dado todo por ella,
que le prestaba atención, que siempre la estaba observando y que la amaba profundamente, tanto que se había sacrificado para salvarla en la cruz. Y no solo que había hecho eso, sino que este Padre Celestial quería y podía ayudarla si ella se lo permitía. Todo lo que yo escuché que ella contaba en la entrevista me hizo darme cuenta que ese era el resultado de alguien a quien nunca le habían presentado a Jesús como alguien vivo, al único Dios viviente como aquel que era la verdad absoluta. A lo mejor lo conoció como una religión, pero ya lo dije antes en otro video, una religión nunca va a poder ayudar a una persona. El poder del Dios viviente entrando en alguien, eso sí que te puede cambiar la vida en un instante. Con eso no intento echarle la culpa a ella de que no se acercó a Dios, pero sí me hace pensar cuánta culpa habremos tenido los cristianos por seguir intentando ser tan pasivos, por seguir esperando a que Dios abra los cielos y descienda para decirnos que le hablemos al vecino sobre Él. ¿Cuántas veces estamos esperando una respuesta que Él ya nos dio en la Biblia? ¿Y cuántas personas se podrían salvar si siquiera nos atreviéramos a hablar más de Cristo en vez de ser cristianos que la pasamos teniendo miedo del qué dirán? Es que si hablo de Jesús con esta persona van a pensar que soy un fanático. Que lo piensen, pero ¿tú qué sabes si por hablarle a esa persona de Jesucristo puedes estar evitando que esa persona se suicide? Y alguien tal vez dirá, es que el amor de Dios puede que no se sienta igual que el de un padre aquí abajo. Y es verdad, no hay amor más notorio que el de Jesús cuando se lo permitimos demostrarlo. Y digo permitimos porque el Señor es un caballero. Él no nos va a enviar una ola increíble de su amor si nosotros no se lo estamos autorizando antes. Es verdad que Él nos ama a todos, sí, pero no cualquiera experimenta el amor de Dios. No cualquiera logra sentir como Él te llena por completo con esa dulzura que solo el ser más puro del universo te puede dar. Ese tipo de experiencias, el de ser abrazada por el Espíritu Santo y poder notarlo, solamente es para aquellos que deciden permitírselo. Si somos honestos, tener un padre presente y emocionalmente responsable es un privilegio con el que no muchos nacemos. Pero eso es lo bello de la palabra de Dios, de que Jesús se aseguró de que cada vacío que pudiéramos tener pudiera ser llenado con Él. Porque su palabra dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. El día que yo supe del caso de Noelia Castillo, habían pasado más o menos 48 horas desde que le habían administrado la eutanasia. Cuando me enteré de los detalles, no pude evitar preguntarme cuántas otras Noelias había en el mundo que se sentían tan solas y estaban tan destrozadas porque las cosas que habían pasado daban para que estuvieran así, pero nadie les decía que Jesucristo no era la religión que les habían pintado, que Jesucristo no las estaba condenando, que Él no era un Dios malo ni lejano y que sus cercos no eran para lastimarla, sino para ayudarla y salvarla. ¿Cuántas Noelias hay en el mundo que no tienen idea de que Jesús las ama con un amor que ninguna se puede imaginar? Y ni siquiera los que hemos experimentado el amor de Él podemos terminar de saber cómo es porque es un amor infinito. ¿Cuántas personas se nos atraviesan diariamente a los cristianos y no nos atrevemos a hablarles de Jesús como el que de verdad está vivo, el que salió de la cruz? ¿Y cuántas de esas personas siguen en un estado mental preocupante debido a lo mismo? Debido a que todavía nadie les ha hablado de su verdadero Salvador. Es verdad que cada quien toma sus decisiones, pero creo que lo que le pasó a Noelia y la decisión que tomó debería movernos a todos a pensar más en las demás personas y menos en nosotros mismos, y menos en el qué dirán de nosotros, y más en llevar el amor de Dios a todas partes. En vez de alguien decirle algo de eso, fue más fácil para todos, incluido el gobierno, dejarla suicidarse. Porque incluso si ningún cristiano se atrevía a hablarle del Dios viviente, la eutanasia le salía más barato al Estado que administrarle el tratamiento que ella necesitaba, que administrarle el acompañamiento que ella requería. Como dije al inicio del video, la eutanasia nunca debería aprobarse porque no somos quien para decidir cuándo acabar con nuestra vida, pero debería estar directamente prohibida para personas con depresión. Noelia podía subir escaleras y se bañaba solita. No era un estado terminal. Lo que le hicieron fue eutanasia por depresión, básicamente un suicidio asistido. Porque para el Estado y para gran parte de la sociedad era más sencillo eso. Era más sencillo decir, bueno, le damos lo que quiere y nos lavamos las manos y se nos acabó todo el problema. En vez de hacerse responsables. Porque directamente si ella sufrió todos esos abusos sexuales, si ella sufrió algún tipo de abuso o maltrato dentro de los hogares de acogida, también venía siendo
siendo responsabilidad del Estado hacer justicia o haberla protegido cuando era una niña, en vez de hacerse los locos y darle una solución rápida para lo que ella estaba pidiendo. Esta chica no estaba pidiendo morir de verdad, estaba pidiendo que lo que sucedía en su familia se detuviera, que lo que la atormentaba se detuviera. Dijo literalmente: yo solo quiero irme en paz y dejar de sufrir y punto. ¿Saben que durante la mayor parte de la entrevista, me atrevería a decir durante el 90% de la entrevista que dio, no habló del dolor físico que sentía? Usó como 1 o 2 minutos para hablar del dolor físico, pero el 90 y poco por ciento de la entrevista fue para hablar de su dolor emocional. Eso no se solucionaba con una eutanasia, se solucionaba con un acompañamiento terapéutico y espiritual. Una de las frases que dijo fue: siempre me he sentido sola porque nunca me he sentido comprendida, nunca han empatizado conmigo. Eso no es dolor físico. Y no estoy diciendo que ella no tuviera dolores de espalda porque lo mencionó. Le dolía la espalda cuando se iba a acostar. Estoy diciendo que la mayoría de las cosas que la llevaron a tomar la decisión de la eutanasia no venía de un lado físico, venía de algo emocional y espiritual. Así que sí tenía cura. La depresión sí tiene cura. Es Jesús el único que puede ayudarnos. Lo que un proceso científico no podía hacer por ella, Jesucristo lo pudo haber hecho. Pero al mismo tiempo es cuestión de pensar: ¿cómo le vas a permitir hacer algo a alguien que no conoces? ¿Cómo le vas a permitir actuar en tu vida? Porque nadie te lo ha presentado como de verdad es. Al final, para ir cerrando este video, solo quiero decir que la eutanasia es el resultado de que hayamos normalizado tanto el deseo de suicidio en las personas. Y no empezó con una inyección que termina con tu vida cuando tú quieres. Empezó cuando hace varios años simplemente nos reíamos cuando alguien a mitad del grupo de amigos decía: es que tengo ganas de matarme. Y alguien le respondía: sí, yo también, jajaja. Y así sucesivamente. La eutanasia ha sido el resultado de que nunca nos tomamos en serio el estado mental de las personas. Nunca nos tomamos en serio el estado mental en el que se encuentran otros. Esto empezó cuando alguien dijo: es que estás exagerando. Empezó cuando alguien, en vez de ayudar a su amigo, solamente se rió y le dijo: yo también me quiero lanzar por la ventana. Y se rieron juntos, en vez de tomarse en serio el comentario, porque entre broma y broma sale la verdad. Sin contar que vivimos en una sociedad que se rige a base de lo que siente. ¿Te sientes como un animal? Identifícate como eso, vístete como eso, no pasa nada. Yo feliz de que tú puedas hacer lo que quieres y tú feliz de hacer tu voluntad. Yo feliz de que nadie se interponga en tu decisión y tú feliz porque puedes hacer lo que quieres. ¿Sientes que te quieres morir? No te preocupes, te doy la eutanasia, yo feliz de que nadie se interpone en lo que tú quieres hacer y tú feliz de hacer tu voluntad. Simplemente cuánto hemos normalizado el tomar decisiones basándonos en lo que sentimos, cuando la Biblia nos advierte múltiples veces que no hay nada más engañoso que el corazón. Así que lo que le pasó a Noelia Castillo, creo que fue responsabilidad del Estado por no proveerle el tratamiento correcto, sí. Pero también creo que fue un gran golpe del infierno el convencer a alguien de que su vida ya no vale la pena, cuando en realidad el creador de todo ya le había dado un propósito igual que a cada uno de nosotros. Y eso es todo por hoy. Bye.